saludo al secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordóñez. Secretario, muchas gracias por tomarnos esta comunicación. Te doy la bienvenida y de entrada pues preguntarte, profe, pues cómo vivió la Secretaría de Educación Pública este regreso a clases, esta primera semana. Ya es viernes, es la hora en la que ya se nos acabaron las clases del turno. Bueno, por cierto, no hay turnos, ¿verdad? Así es. Edgardo, es una extraordinaria oportunidad nuevamente de estar ante tu audiencia que siempre es amplísima. Muchas gracias por darle la oportunidad a la Secretaría de Educación Pública para llegar a miles de hogares tlaxcaltecas. Y por supuesto que esta nueva realidad hace que el inicio de la educación sea sui generis, nunca vista en toda la historia de los tiempos, y eso en sí mismo es un desafío, porque a distancia a más de 281,000 niñas y niños es un asunto verdaderamente complejo. Y para eso nosotros establecimos una cadena de comunicación importante con todos los trabajadores de la educación, con más de 23,000, que son los que acometieron este desafío. Y aquí por fortuna estamos trabajando de manera unida, los dirigentes sindicales de las secciones 31 y 55 del CENTE, Justo Sierra, Mártires, Juárez Blancas, las maestras, los directores, supervisores, jefes de sector, y hay un ingrediente que es fundamental para que la educación a distancia funcione, y es la comunicación fluida y permanente entre padres de familia, entre alumnos y entre maestros. Porque es así de simple y de complejo. Si no hay comunicación, no hay nada, no hay educación a distancia. La televisión en sí misma no resuelve el tema educativo, porque quien realmente conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin duda que son las maestras y los maestros tlaxcaltecas. La barra programática solo es una herramienta, incluso de las muchas que tienen las maestras y maestros, no solo en Tlaxcala, sino también en el país. Secretario, para el caso de Tlaxcala, en esta primera semana de clases, ¿cuál sería el balance así muy frío que tendría de estos resultados de la primera semana de clases? Primero lo que ya mencionaste, Edgardo, sin duda que fue una realidad. El domingo, la gran mayoría de las familias y de los propios maestros estábamos como muy nerviosos, como estresados para iniciar el lunes. Ya cuando llega el lunes tenemos un primer problema de entrada. Tuvimos ese primer problema, que fue que varias familias tlaxcaltecas no pudieron programar sus televisiones y entonces no encontraron la señal, y ese fue un primer problema que tuvimos, que luego venimos superando porque recomendamos a las maestras y los maestros que dieran acompañamiento a todos los padres de familia que no lo pudieron hacer en su momento. Por eso yo digo que la comunicación entre maestros y padres de familia y alumnos es definitoria. La otra que tuvimos también tiene que ver, sin duda, con la parte esta de tener una programación que quizás no es la mejor que pudimos haber tenido. Sin embargo, es lo que se tiene, es lo que pudieron hacer en la parte federal, que nosotros respaldamos a la derecha, pero hace falta de manera autocrítica que incluso los programas que se transmiten sean todavía mejorados. Finalmente también son las otras realidades, ¿no? Lo que No. viven los maestros, lo que viven los padres. Sí, con la primera opinión es cierto. Por supuesto que Tlaxcala es un mosaico de diversidad, y por fortuna en Tlaxcala el 96% de hogares sí tienen televisión y sí pueden sintonizar la señal. Sin embargo, el 4% de hogares tlaxcaltecas no lo puede hacer, y es ahí en donde aplica toda la habilidad de las maestras y los maestros, y hacen trajes a la medida, porque la televisión como herramienta no es una camisa de fuerza, solo es una de muchas que existen. Incluso el maestro es el eje rector de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es el que tiene la autonomía y es el que decide si la herramienta de la televisión es la que va a utilizar en su proceso de enseñanza-aprendizaje, o él mismo va a diseñar clases y las va a transmitir por sus propios medios,
o él mismo utiliza el Google Classroom en los hogares donde tienen Google Classroom. Por desfortuna, solo el 46% de la población tiene esta posibilidad porque es la que tiene acceso a Internet, los demás no lo tienen. Y en las comunidades alejadas como conmigo, por supuesto que los maestros también atienden a la educación con cuadernillos y se comunican con los padres de familia, a veces hasta con anuncios que tienen en la parte de la parte frontal de las escuelas. ¿Qué va a pasar para la próxima semana si en función de lo que ocurrió en esta, van a implementar alguna estrategia diferente o va a seguir funcionando igual? ¿Se van a modificar algunas cosas? No sé si lo tengan ahorita ya evaluado o van a esperar al fin de semana para hacer esta evaluación. Estamos para hacer esta evaluación en este fin de semana y luego corregir los detalles que no funcionaron, reitero, ya para la siguiente semana no debemos de tener ningún problema con la sincronización de la señal, absolutamente ninguno. ¿Qué pasa, secretario, con la educación especial? Estos niños que van a, pues, a aprender de manera diferente, precisamente por algunas situaciones que les impiden tomar clases de manera normal, por algún impedimento físico, ¿ahí qué ha pasado? ¿Y qué va a pasar con el plan de estudios para ellos? ¿Cómo se les está enseñando? ¿Cómo se les va a dar clases, secretario? Ese es verdaderamente muy complejo y que ya las maestras y los maestros de educación especial están visualizando, porque no es simple. A estos niños no es posible que solo en su soledad de su hogar y quizás con el acompañamiento de su papá o su mamá puedan aprender, porque precisamente tienen condiciones que no hay esto. Entonces, ahí la propia Secretaría de Educación Pública Federal, junto con la de todos los estados, estamos precisando cuál será la mejor vía para poderlos atender. ¿Para ellos va a haber una acción especial o ya hay alguna acción especial? De entrada, lo primero que está ocurriendo con estos niños de educación especial y los trabajadores de la educación que los atienden es un primer acercamiento muy puntual, muy cálido, en donde el trato emocional es fundamental y también con los propios padres de familia. Aquí se requiere todavía más cercanía, más calidez, que desafortunadamente a través de la distancia no es un asunto, no es como cuando uno está de manera presencial, y eso hace que el desarrollo de alguna acción en este sistema sea un poco más complejo que con todo lo demás. Secretario, muchas gracias por el enlace.